odia el carbón, los minerales, el gas. Ese es el presidente de la República que tenemos. Y ese presidente, que es el doctor Gustavo Petro, tiene el control del 90 casi por ciento de las acciones de la empresa. Una parte muy grande de esas reservas las tiene en Estados Unidos, no es lo mismo tenerlas en Estados Unidos y en Colombia, ese negocio está por acabarse, pero esas, digamos, lo que estamos gastando en petróleo es menos que el petróleo que se descubre, pero Ecopetrol no tiene músculo financiero, Daniel, usted lo sabe, está súper endeudada para meterse en esos otros negocios, que son los que le gustan al doctor Petro. En directo con Coronel. Don Juan David Lobo, ¿cómo está? Un gusto saludarle, don Daniel. Bien, doctor. ¿Dónde está? Estoy en la UCI y estoy muy contento de poder participar. Estoy muy feliz de poder volver a saludar al senador Jorge Enrique Robledo. Le manifiesto toda mi admiración. Desde la Universidad del Quindío, cuando yo estudiaba mi pregrado, el doctor Robledo acudió no una, sino varias veces a los territorios más lejanos, en donde están las personas que apenas están conociendo, digamos, los detalles de la democracia. Y fue ahí a hablarnos de país, y fue ahí a hablarnos de, digamos, yo creo, la necropsia más detallada que hay aquí de cómo la corrupción ha estado permeando, digamos, muchas instituciones, y yo le agradezco públicamente al doctor Robledo por toda esa pedagogía que hizo de país con nosotros en las universidades públicas, ayudándonos a entender mejor la realidad. Y le manifiesto toda mi gratitud, porque cuando yo era un párvulo en términos de la sociedad del conocimiento, ahí estaban personas como usted enseñándonos que habían alternativas de pensamiento crítico, y una cosa que quiero manifestar aprovechando esta oportunidad, muchas gracias, don Daniel, es decirle que muchas gracias al doctor Robledo, porque usted nos enseñó que habían formas diferentes de pensar y que pese a las discrepancias conceptuales podíamos llegar a acuerdos. Sí me extrañó de pronto no haber encontrado un acuerdo, un diálogo, como ha referido últimamente el senador Cepeda, un diálogo diálogo de país en donde personas tan importantes como usted no estén en este gobierno. Le hace a uno falta esas voces contestatarias, rectas, críticas y objetivas en el gobierno actual. Yo le agradezco mucho, senador, por toda su trayectoria política, y quiero aprovechar, digamos, este momento para manifestarle esa admiración. Muchas gracias también, don Daniel, por mantenernos informados. Estoy preocupado por la situación. Esperemos que el doctor, nuestro presidente Gustavo Petro, a quien apoyo y a quien quiero que de verdad este gobierno tenga unas buenas salidas para las reformas que plantea, porque me parece que son idóneas, y que hay que acompañar este gobierno en sus iniciativas. Sí me parece que nos hace falta en algunos momentos cierta transparencia que fue, digamos, manifestada en su campaña en múltiples ocasiones, y que uno extraña, por ejemplo, esas investigaciones tan detalladas que él hacía en el Congreso de la República, que ahorita, digamos, en el Ejecutivo no es su responsabilidad, pero sí le gustaría a uno que estas alertas que mandamos desde la ciudadanía, que manda el periodismo, que mandan personas críticas con trayectorias tan importantes como el doctor Robledo, o como usted, don Daniel, periodistas tan importantes en este país, críticas que él debería estar escuchando en este momento, prender las alarmas y sugerir a los entes investigativos que lo hagan. ¿Por qué si lo hizo con Nicolás Petro? ¿Por qué si lo hizo con Laura Sarabia? ¿Por qué si lo hizo con Benedetti? ¿Por qué no hay una manifestación en este momento del presidente que diga, venga, me están mandando unas alertas de lo que está pasando con el doctor Roa en Ecopetrol, me está mandando unas alertas el hijo de Martínez Neira, estas relaciones? ¿Por qué no hay un pronunciamiento? Lo extrañamos, y quisiera aprovechar este espacio público para decirle al doctor Petro, si de pronto escucha este escenario, ojalá que por favor escuche esos clamores, no solamente los que hay en las plazas, que ojalá hubiera podido ir a Puerto Resistencia a escucharlo, pero estaba de turno. De todos modos, hay momentos como este en donde los ciudadanos manifestamos preocupaciones y quisiéramos que las atendiera también, que nos ayudara a esclarecer esos hechos que a veces nos parecen que se están saliendo de control, y él tiene muy buenas personas, muy buenos amigos allegados que le pueden servir en las instituciones, y a veces estos que están ahí como con ciertas cuestiones políticas
que nos generan incertidumbre a los colombianos, sí gustaríamos de pronto escuchar un poquito más ese llamado a la transparencia y a la clarificación, ese secretismo típico, pensábamos que se iba a acabar en este gobierno, y es un buen momento para que reflexionemos, avancemos y dejemos ese secretismo. Si precisamente lo que dice el presidente es que lo están rodeando para restarle gobernabilidad, pues entonces pongamos las cartas sobre la mesa de manera clara y hagamos las investigaciones que corresponde, incluida la del doctor Roa. Gracias por el espacio para el comentario. Estoy feliz de poder haber participado y haberle manifestado mi admiración al doctor Robledo. Muchas gracias, don Daniel. Mil gracias al doctor Lobo, médico intensivista, que nos ha acompañado. General de cuidados intensivos. Le dedico mi vida al cuidado intensivo, pero soy médico asistencial. Ok, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, doctor Robledo, ¿algo que agregar al comentario del doctor Lobo? No, o sea, yo lo que, muy querido el doctor y muy amable conmigo y todo, pero uno quisiera que en espacios como estos los aprovecháramos para hablar más del tema que nos ocupa, pero bueno. Sí, claro. Quienes llaman tienen todo el derecho de poner el tema que ellos consideren. Sí, señor. En este momento tenemos a otra persona en la línea, don Gerson Durán, pero don Luis Carlos Orejarena. ¿Cómo está, don Luis Carlos? ¿Desde dónde se comunica? ¿Cómo están? Me comunico desde Bogotá. Yo soy ingeniero electricista y he seguido muy de cerca no solo la carrera del doctor Robledo, sino también todo lo que está pasando en Ecopetrol, el sector eléctrico, y siempre he estado muy al tanto de esto. Primero agradecerle a Daniel por este espacio y un saludo muy respetuoso al doctor Robledo, a quien admiro mucho. Yo creo que es admirable de él que aún sin ser senador esté trabajando en esto del control, sobre todo de tan importante empresa. Es una empresa que tiene el 10% casi que del PIB en influencia, y pues todo lo que llegue a pasar pues afecta a todos los colombianos. Entonces me parece que es muy importante que los accionistas, yo iré a la asamblea y por eso me parece importante invitar a que todos los accionistas quieran ir a la asamblea y también apoyar el control sobre lo que sucede con el señor Roa. Y pues siempre digamos que las personas que pueden descalificar al doctor Robledo en lo de Roa de la licencia es muy claro, y me parece que usted no lo apoyó y que todo se está hablando de una manera sucia, ¿no? Esperemos que se dé la verdad y ojalá podamos conocer el informe de Control Risk y adicionalmente pues, pedirle que Daniel, usted pues también pueda hacer algún tipo de debilidad y de continuidad a este tema que me parece muy importante para el país. Muchas gracias, señor Orejarena. Es muy importante lo que está diciendo doctor Robledo. Don Luis Carlos dice, bueno, esta es una oportunidad para la asamblea para que los accionistas pidan cuentas sobre el manejo de la empresa. Usted, junto con otros accionistas, está preparando una carta que le va a enviar, tengo entendido que hoy mismo, al presidente de Ecopetrol. ¿Cuál es el sentido de esa carta? Sí, ese es un punto en el que quiero detenerme, porque es el almendrón, digamos, un poco de lo que está pasando. El próximo viernes hay Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol. Entonces, pues, bueno, vamos, los que somos accionistas de Ecopetrol podemos ir con independencia de si uno tiene pocas o muchas acciones. Bueno, entonces, estamos preparando esa carta, esta tarde debemos enviarla a Daniel, planteándole al presidente de Ecopetrol varios temas de debate. O sea, el aspecto central de esa asamblea va a ser hacer unos cambios en la junta directiva, que yo creo que no se deberían hacer porque lo que están haciendo es irreglamentario. Eso está demandada, digamos, la manera como escogió el ministro de Hacienda a esos candidatos que el gobierno quiere poner en la junta directiva, no cumple con las normas. Entonces, nosotros vamos a plantear que ese tema no se vote en la asamblea. Está en el orden del día, pero nosotros vamos a plantear que no se vote, porque si es irreglamentario lo que se va a hacer, no tiene sentido hacerlo. El doctor Petro tiene derecho a poner a sus amigos en la junta, pero tiene el deber también de poner amigos que sepan de estos asuntos, que no estén impedidos moralmente, que no estén impedidos legalmente, ¿cierto? Que el trámite se haya hecho adecuadamente, haber presentado las candidaturas en el momento oportuno, y nada de eso sucedió. Entonces, vamos a plantear eso
eso como un punto de controversia. Lo otro, y es probablemente el tema más complicado de la Asamblea, es Daniel. Todos sabemos que esta es la primera vez que tenemos un presidente en la historia de Colombia que odia el petróleo, odia los hidrocarburos, odia el carbón, los minerales, el gas. Ese es el presidente de la República que tenemos. Y ese presidente, que es el doctor Gustavo Petro, tiene el control del 90% casi de las acciones de la empresa. O sea que los demás accionistas, pues digamos que a la hora de decidir es muy poco lo que podemos decidir. Bueno, y en el orden del día va a cambiar los estatutos de Ecopetrol para que deje de ser una empresa petrolera y se vuelva una empresa todera. Sí, para que se meta entonces en el mundo de otras energías, que yo no les quito su importancia, hay que atenderla, la energía solar, eólica, trabajos en hidrógeno, etc. Pero Ecopetrol no tiene músculo financiero, Daniel, usted lo sabe, está súper endeudada para meterse en esos otros negocios, que son los que le gustan al doctor Petro, pero en este caso sería en detrimento del negocio petrolero. Ayer nomás el Sindicato de Trabajadores del Petróleo hizo una propuesta durísima, porque en Barranca Bermeja le están recortando en una suma inmensa el presupuesto de Ecopetrol porque lo van a gastar en otras cosas. Entonces vamos a plantear ese tema como un tema de discusión. Pero esto tiene un agravante, Daniel, es que el gobierno nacional y el de Ecopetrol nunca han presentado un estudio con cifras, datos que nos digan por qué es bueno meternos en hidrógeno. Eso es un negocio complicadísimo, de altísimo riesgo, que apenas se está empezando a crear en el mundo. Entonces meter a Ecopetrol, que es una empresa relativamente pequeña a escala global en negocios de hidrógeno, quitándole esa plata al petróleo, porque además como odian el petróleo, es que Petro, acuérdense que hace 4 años propuso reemplazar el petróleo por aguacates, y ahora por turistas, cuando uno puede tener los aguacates y los turistas y el petróleo, porque es que lo que él tiene es una fobia. Entonces vamos a proponer también en la Asamblea, le cuento a los accionistas, que eso se aplace. ¿Se aplace a qué? A cuando haya un estudio serio, minucioso, en detalle de 100 páginas o de 500 páginas, de las que quieran, que nos demuestre, no una ocurrencia, sino una demostración económica y analítica y tecnológica que nos diga que Ecopetrol sí debe coger sus pocos pesos, ¿sí?, y meterlos en otros negocios. Cuando se nos están agotando las reservas, Daniel, es que Colombia tiene pequeñas reservas. Una parte muy grande de esas reservas las tiene en Estados Unidos. No es lo mismo tenerlas en Estados Unidos y en Colombia. Ese negocio está por acabarse. Pero esas, digamos, lo que estamos gastando en petróleo es menos que el petróleo que se descubre. Digamos, sí. El año pasado es al orden de la mitad de lo que se consumió, es lo que se está reponiendo. O sea, el futuro de Ecopetrol es un futuro de alto riesgo. Ahora, a los accionistas les digo, si Ecopetrol se queda sin petróleo, queda valiendo 10 pesos y sus acciones quedan valiendo 10 pesos. Entonces, ahora, vamos a centrarnos en ese tema del debate. Esto se inscribe también dentro de una preocupación global por la sustitución de energías fósiles. No es algo que haya inventado el presidente Petro, sino que realmente existe una preocupación mundial, primero por el carácter finito que tienen estas energías, no solo en Colombia, sino en el mundo. Segundo porque pues es necesario buscar energías alternativas. Y en eso están en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que pareciera que el secreto del asunto está en la palabra transición. ¿Cuánto tiempo debe tomar entre prescindir de las energías ciertas y vendibles, que además constituyen la principal billetera de un país pobre como Colombia? Las obras sociales, todo vienen en gran medida del dinero que le aporta Ecopetrol a la economía, que es muy grande en relación con el tamaño de la economía colombiana. Y por otro lado está la preocupación sobre el autoabastecimiento de energía. La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con una dirigente gremial que me dijo una frase que me dejó mucha preocupación. Me dijo, si Colombia no explora yacimientos de gas, si no explora yacimientos petroleros, si solo trabaja en energías alternativas, muy probablemente en el año 2025, no estamos hablando de dentro de mucho tiempo, el año entrante, podamos empezar a tener apagones, porque tenemos una situación parecida a la que se vivió en el gobierno de Gaviria hace 30 años. Tenemos un fenómeno del Niño y tenemos un atraso en el funcionamiento de las plantas térmicas, que además funcionan con gas.
y con derivados del petróleo. Entonces todo esto constituye una preocupación grande sobre lo que pueda pasar en el futuro. Creo que el doctor Robledo lo perdimos, Jonathan. ¿Se interrumpió la señal? Sí, señor, se le cayó la conexión. Ok. Bueno, pues es supremamente interesante lo que va a pasar pasado mañana en la Junta de Accionistas de Ecopetrol. Va a ser en Corferias a las 2 de la tarde, está para alquilar balcón y seguramente Jorge Enrique Robledo, el senador que por tantos años hizo control político en el legislativo colombiano, va a llevar una voz como pequeño accionista destacando estas inquietudes que tiene sobre el funcionamiento de la principal empresa de Colombia. Muchas gracias, nos vemos pronto en otro reporte, Coronel.